Su nombre es Leonela y Dios ministró en el área del perdón muy fuerte a esta mujer. Ven por aquí, princesa, aleluya. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, realmente desde el momento de la prédica, cuando el pastor empezó, fue para mí. Realmente yo no tengo más que 2 recuerdos de mi niñez con mi papá. Simplemente una vez que él me encontró y me agarró, mi mamá no sabía que él andaba conmigo. Él me llevó, mi papá es chofer. Él me llevó, mi mamá andaba como loca. Yo apenas tenía como 4 o 5 años, aún me recuerdo. Aún lo recuerdo justamente como estaba. Él me llevó cuando mi mamá estaba como loca. En ese mismo momento nosotros llegamos. Después de eso, a mí me chocaron. Tuve un accidente. Yo iba cruzando la calle, venía otra persona, venía el señor que venía manejando, venía con una mujer al lado y venía manoseando a la mujer y no vio que yo iba cruzando la calle. Yo era apenas una niña, andaba con una tía mía y me chocaron. Tuve unas cuantas fracturas, ese dedo yo lo iba a perder si no lo movía. Cuando mi papá supo que a mí me chocaron, él fue al hospital, peleó, quería encontrar el hombre que me chocó para matarlo. Son los únicos 2 recuerdos que yo tengo de mi papá. Cuando el pastor hablaba sobre que queremos resalir, yo siempre decía que yo quería ser diferente a toda mi familia, que yo quería ser diferente a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Yo quería ser lo que ellos no fueron conmigo. Yo quería ser tan diferente. Yo me gradué de mi bachillerato en Santo Domingo con honores. Mi papá nunca estuvo. Mis notas, mis profesores me conocían y ellos me la entregaban a mí, porque yo nunca tuve un padre que fuera a una reunión de la escuela. Nunca tuve. Siempre necesité ese amor de padre. Para mi graduación recuerdo que el esposo de una tía mía fue quien me dijo: yo voy a ser tu padrino, no te preocupes. Yo necesité tanto en ese momento de mi papá. Todo el tiempo, a pesar de todo, lo veía como mi enemigo, pero en el fondo de mi corazón yo sentía amor por él. Esa herida ayer, mientras el pastor estaba predicando, yo sentía un dolor en mi pecho, yo sentía una presión y empecé a recordar. Y es entonces cuando el Señor me dice: llámalo. Yo, mi papá, no hablo con mi papá, yo no lo llamo, yo no hablo con él porque nunca hemos tenido. Pasó un tiempo donde yo viví unos meses en su casa, no por él sino por su esposa, y vivíamos juntos. Y llegaba el momento de que él llegaba de trabajar, él se iba a trabajar y yo no hablaba con él, él no hablaba conmigo. Yo me iba a la universidad y él podía estar ahí y yo tenía que irme a pie. Él pudiendo llevarme y él no me llevaba, pero yo con mi orgullo, por no decirle simplemente que agarrar y me llevar, prefería irme a pie. Me quedaba lejos, muy lejos me quedaba. Yo tan solo por no decirle a él. Ayer cuando Dios me decía: llámalo. Y tengo días, no es desde ayer. A alguien en mi trabajo le comenté, le dije: siento la necesidad de llamar a mi papá, de saber de él, de saber cómo él está. Pero mi miedo a que él me rechace, porque es una persona de carácter fuerte. No es una persona amable. Él es una persona de carácter muy, muy fuerte. Y muchas veces mi mamá me identificaba con él porque yo tuve que aprender. La vida me llevó a aprender de golpe. Y muchas personas creen que quizás es que soy odiosa. No, no es que soy odiosa. Es la vida que tuve que vivir. Es la vida, la falta de amor que mi papá nunca me dio.
que algunas veces tengo que rechazar a personas, no porque yo quiero, no es porque yo no quiero, es porque no lo recibí ese amor, nunca lo tuve ese amor. Justamente cuando terminamos, el pastor dijo, abrácense esta fila con aquella fila, ¿lo recuerdan? La hermana Delva, creo que no está aquí, ella me abrazó. Yo empecé a llorar cuando ella me abrazó, sentí un abrazo. Y ella me decía, te quiero soltar, pero no puedo. Y el Señor te dice que Él te ama. El Señor te dice que sí. Y yo lloraba inconsolablemente porque yo sabía que era Él que me estaba hablando, porque cada palabra, cada una de esas palabras fue para mí. Lo sentí que fue para mí. Y hoy día de los padres, quiero decirle, hay padres que tienen hijos y no lo valoran. Hay padres que tienen hijos en su casa y no se preocupan. Mi papá nunca supo, e incluso le puedo asegurar con certeza, mi papá no sabe mi día de mi cumpleaños. Soy la tercera hija de 8 hijos reconocidos que él tiene. Una vez delante de mí, yo con apenas 11, 12 años, él le dijo a un amigo que su primer hijo varón, habíamos 6 hembras antes de ese hijo. Su primer hijo varón era la luz de sus ojos. ¿Cómo tú como hija te vas a sentir en ese momento? Donde tu papá, estando tú ahí, le dice a un amigo que sus demás hijas antes de ese hijo varón no importan. Porque cuando tú le dices a alguien, eres la luz de mis ojos, es porque lo demás que tú tienes atrás no lo valoras, no lo quieres, no te importa. Por eso quiero decirle, padre que está aquí, valoren sus hijos. Es para un hijo muy, muy importante, se lo digo yo, que tu papá te pregunte cómo te fue en la escuela, hiciste la tarea, a qué hora llegaste, qué van a hacer en esta semana. Llegaban muchas actividades en la escuela, yo siempre era activa, siempre encontraba profesores que eran, yo siempre era como la niña buena para ellos, yo era el ejemplo. ¿Por qué era el ejemplo? Porque siempre di todo, lo mejor de mí, lo di todo, porque yo quería salir, no resalir, no por salir, por ser la presenta, no, sino porque yo decía que yo tenía que salir adelante como Dios me ayudara, siempre con el temor de Dios, siempre poniendo a Dios delante de cada una de las cosas que yo hacía, siempre. Y sí me faltó mucho, muchísimo me faltó el apoyo de mi papá, mucho. No lo tuve, pero siempre tuve el de Dios, que es lo importante.